Quiero que exista un acceso real a la cultura desde cualquier parte y esta es mi esta es mi forma de contribuir a eso, entre otras cosas, y de dar voz al lugar donde vivo. Hello, everyone. Welcome to Art Stories. This is a new series in which I will be talking about anything related to the arts in detail and in a longer format. For the first episode, I wanted to talk about my friend Maria. She's an artist and she has an incredible creative project that she will be talking to you about in the following minutes. And I've been following her career for the past years, and I always find it super interesting and super inspiring to see what she does and how she does it. A little heads up, this video is in Spanish, so the interview will be in Spanish, but it'll have subtitles. I hope that you can still enjoy it and that you can learn a lot from what she has to say. So, a bit of context before we start with the interview so you understand what's going on. I did a trip to Spain to visit a couple of friends, including Maria, and I wanted to see her hometown and see her environment a little bit better so I could understand her context because it's very different from mine. And we conducted this interview inside of her studio where she works. And after the interview, we did a small painting session together before I had to move on to my next destination. So if you enjoy the video, please remember to like, comment, and subscribe. Hola, soy María, tengo 29 años, soy de Alcañiz, un pueblo de la provincia de Teruel, de la mal o bien llamada España vaciada. Mi proyecto trata principalmente, tanto mi proyecto artístico como mi trabajo principal, hablan mucho de lo que hago y soy aquí, y espero que os guste el vídeo. Tiene un título provisional que es El abandono en la España vacía no es España vacía, en la España vaciada, más bien. Es que lo de la España vacía o la España vaciada tiene ahí un poco un sentido que yo me lo llevo al buen sentido, entre comillas, porque para mí es como... Es un título que se nos otorga y una manera de llamarnos y una manera reivindicativa de llamarnos porque no está vacía por nuestra culpa, está vacía por culpa de la sociedad en general, pues porque no se ha destinado el suficiente dinero de carreteras, infraestructuras, comercio, sanidad, entonces nos han vaciado. O sea, la gente no puede vivir, no es que no quiera, aparte de mucha gente no quiere vivir aquí, pero mucha gente no puede vivir aquí pues porque te cuesta llegar a un hospital 1 hora y media desde tu casa y una carretera donde solo pasan cabras, o sea, no hay infraestructura para vivir aquí. Entonces, me parece muy potente lo de la España vaciada, que no vacía porque nosotros existimos, más bien España vaciada, pero no sé, se le han atribuido también a algún partido político y no sé muy bien cómo... Hay mucha gente que reniega de eso, le parece mal que se nos llame así. No sé, aún estoy un poco, pero provisionalmente tiene el abandono en la España vaciada. Yo buscaba mi tema y lo buscaba desde la carrera y no tenía ni idea. Y veía gente que tenía como muy claro su tema, sobre todo con la gente que me rodeaba, y no lo entendía porque yo no. Y quería hablar de mí, pero no sabía cómo, porque no sabía muy bien qué contar. O sea, sí que sentía que tenía cosas que contar, pero todo era como tan íntimo que no sabía si quería abrir eso. No sabía si quería hablar tanto de mí. Sabía que quería hablar de mí, pero no tanto. Entonces, pues cuando volví a Alcañiz, muchos artistas de Alcañiz que luego... Nunca he buscado ser artista a gran nivel, solo que, pues, bueno, que la gente vea algo y diga esto es de María. A lo mejor la gente cercana a mí, tampoco he buscado nunca nada grandioso. Pero pues muchos artistas de Alcañiz al final han pintado Alcañiz y digo, voy a empezar por aquí
porque trabajaba mucho con boli, pero sobre todo el retrato. Y a mí el retrato no me interesa. O sea, no se me da mal, para vender está bien, pero es algo que personalmente no me interesa. Entonces busqué qué me podía interesar, me metí en cosas arquitectónicas, arquitectura al principio pues eclesiástica, pues monasterios, conventos, iglesias, que me llamaba más la atención. Y empecé pues a pintar la iglesia, a dibujar y pintar a boli. Y a partir de ahí empecé a buscar lugares de interés por aquí cerca que podía pintar a boli, porque el boli era como lo que más me representaba por aquí. La gente sabe que pinto a boli y empecé a pintar a boli. Y me perdía un poco el sentido. Digo, visualmente es bello, pero no quiere decir, o sea, no es nada. Me parece muy similar a una fotografía y me perdía un poco el sentido. Estuve mirando a ver concursos y cosas que hacían aquí alrededor, y hay un concurso muy importante en Aragón, que es el concurso Enate, que es una bodega de vinos de Huesca, que hacen uno de los concursos más importantes a nivel España, que yo no esperaba ni ganar ni nada, pero digo, bueno, voy a probar a presentarme. Y no sabía muy bien qué hacer, y recordé que hace unos años fui a visitar el pueblo de Jánovas, que es un pueblo abandonado que pertenece a la provincia de Huesca, y lo pinté. Pinté una fotografía que me gustó mucho, que es la que tengo en la habitación, que pues es un pueblo abandonado donde hay casas abandonadas, que ha surgido la naturaleza dentro de esas casas porque llevan tantos años abandonadas, que pues ahí ahora mismo habitan pues plantas, animales, todo tipo de vegetación y fauna. Y está con una viga en medio, que esas casas están en peligro de derrumbe. Ahora mismo este pueblo vuelve a estar un poco habitado porque los descendientes de la gente que se fue quieren volver a estas casas, aunque sea de segunda residencia, pero no sé, me daba la sensación como de, pues bueno, si en un futuro estos habitantes volvían, ese pueblo ya no estaría abandonado, ya no estaría habitado por las plantas, pero quería como captar esa imagen de pues ese hogar de las plantas. Y un poco ahí surgió todo. Y me gustó mucho y empecé a buscar qué lugares estaban abandonados, pues por aquí, por Alcañiz, y a fotografiarlos. Y luego a partir de ahí, pues empezando a buscar también pueblos abandonados, por aquí por la provincia de Teruel, de Zaragoza y Huesca. Me surgió ya no solo pueblos, es que hay muchos lugares que están abandonados, y el primero que me vino a la mente fue el convento del desierto de Calanda, que fue un convento donde también fue un monasterio, o sea, había monjes, luego, bueno, perteneció a diferentes órdenes religiosas, y empecé a pintarlo porque es que está abandonado desde hace bastante, ahora no sé las fechas exactas, lo tengo todo aquí, pero está abandonado desde hace, no sé, 100 años o incluso más, y está todo lleno de vegetación. Está en medio de un desierto, todo verde, y me surgió me salió que pertenecía a la lista roja de patrimonio, entonces empecé a indagar. ¿Qué es la lista roja de patrimonio? Pues es una lista donde aparecen todos los lugares en peligro de abandono y de derrumbe si no se invierte dinero en estos. De hecho, hay gente que incluso coge material, piedras o retablos o todo lo que pertenece a estos lugares. Hay muchos que pertenecen a la iglesia, y hay otros que pertenecen al ámbito privado, y hay otros que pertenecen a los ayuntamientos, pero la mayoría se tiene que destinar tantísimo dinero que bueno, se dejan ahí hasta que algún día pues desaparecen por completo. Y bueno, me empezó a interesar eso, y empecé a investigar un poco qué lugares estaban abandonados aquí cerca a los que yo podía acceder. Mi plan es ampliarlo todo lo que pueda a nivel Aragón, pero bueno, en principio empecé por las zonas que estaban alrededor de Alcañiz, y en eso estoy. Y de ahí me surgió la metáfora o la comparación símil con la provincia de Teruel. Estos lugares
están abandonados por el ser humano, pero en ellos habitan plantas y animales. Entonces, la provincia de Teruel, gran parte, está abandonada por el ser humano o pretende estar abandonada por el ser humano, por gran parte de los seres humanos, pero hay muchas personas que seguimos viviendo aquí. Nosotros somos como esa vegetación y esos animales que continúan viviendo en estos lugares abandonados y esperando a que no se nos abandone del todo. Totalmente. Bueno, en toda España. O sea, hay muchísimo patrimonio. O sea, se les da como mucho bombo a los museos, a las salas, yo qué sé, pues a las iglesias de dentro de una ciudad, los castillos, pero hay muchísimo patrimonio que gracias a destinar todo este dinero a los lugares que están dentro de la ciudad, todo el patrimonio que está a las afueras o en pueblecitos muy pequeños desaparece, es que no se cuida. Y creo que también es muy importante. A lo mejor, yo qué sé, pues es que tampoco quiero quitarle mérito a la Alhambra de Granada, pero a lo mejor todos los millones de euros que se destinan a la Alhambra de Granada, pues se puede destinar un cuarto de un cuarto de un cuarto a cualquier otro lugar de Andalucía que esté pues en peligro de derrumbe. No sé, es que hay muchísimo patrimonio, ya no solo en España, en todo el mundo, que se abandone y ya está. Y me da mucha pena porque, no sé, pues es que hay arquitectura del siglo XII que ya no existe porque no se ha destinado ayudas, porque a lo mejor no interesa, porque no está en un Barcelona o porque no está en el centro de Zaragoza. Dar visibilidad. Lo único que pretendo, dar visibilidad a estos lugares, que se dé voz, que no se abandonen del todo, que se vayan a visitar, que sean... Ya no busco que acercar el turismo, o sea, no que vaya una gran cantidad de turismo, ni que ahora mismo arreglen todo, pero sí que por lo menos los que vivimos aquí, que sepamos que existen, que vayamos a visitarlos, que los habitemos, hacer cosas en ellos, pues eso, que no desaparezcan del todo. Lo único que pretendo. Darles voz y que no desaparezcan del todo. Claro, o sea, yo buscaba que mi tema que hablase de mí y he encontrado para mí la identidad, el lugar al que perteneces, crea el ser humano. O sea, yo soy así por las circunstancias que me ha tocado vivir, por el lugar donde he vivido, donde he nacido. Y es que desde mis ideas políticas hasta mi forma de ser, mi forma de comportarme y lo que quiero en la vida, tiene mucho que ver con esto. Reivindico mucho el lugar donde vivo, no solo el Cañí, la provincia de Teruel. O sea, yo reivindico volver al pueblo. No creo se habla que el progreso está en la ciudad, yo no creo eso. Para mí el progreso es que tú puedas vivir donde tú desees, que pues que puedas ser donde tú quieras, que tengas trabajo donde tú quieras, que no sé, que si deseas quedarte en tu casa, pues que lo puedas hacer. Se habla mucho que el arte que si quieres vivir del arte te tienes que ir a una gran ciudad. Pienso eso totalmente, eso no me puedo salir de ahí, pero es que yo quiero acercar el arte contemporáneo y el arte en general a los pueblos. O sea, no quiero que tengan que recorrerse kilómetros para ver una exposición, no creo que la gente... Quiero que exista un acceso real a la cultura desde cualquier parte y esta es mi o sea, esta es mi forma de contribuir a eso, entre otras cosas, y de dar voz al lugar donde vivo. Sobre todo el que nosotros también existimos y la gente también hace cosas en los pueblos.
Y lo veo desde amistades, hasta familias que todo el mundo nos enseñan desde pequeños que el progreso es irte a la ciudad, que se queda en el pueblo, pues la gente que no estudia o que no es abierta de mente, y yo quiero reivindicar también un poco eso, que mucha gente nos quedamos por decisión propia y es que si no nos quedásemos nosotros es que esto moriría y me da mucha pena y yo creo que mi discurso es ese, el reivindicar quedarse si tú lo deseas. Entiendo que mucha gente no desea esto y yo muchas veces tampoco, también no siempre quiero lo que hago y hay muchas veces que pienso, ostras, pues el ocio, pues el arte, pues el trabajo, que a lo mejor tendría otras oportunidades, pero yo reivindico el que también se puedan crear oportunidades en el lugar de origen o en el lugar donde desees. Visualmente me interesa mucho el óleo porque es, o sea, como siempre, lo que más he hecho es boli, lo que me ha representado siempre es el boli por el tema del realismo. Me perdió el sentido totalmente cuando empecé a trabajar, o sea, cuando hacía encargos. Entonces reniego un poco de eso y me interesa visualmente mucho el óleo, pero creo que no sé si tiene mucho sentido que yo trabaje con eso. Estuve pensando también lo que pasa que esto también es muy complicado, pero claro, como estos lugares están abandonados, estuve pensando también que igual sería interesante crear pigmentos naturales con material de estos lugares. Lo que pasa que es más complicado porque entonces yo también estaría ayudando a que estos lugares desaparecen. Si tú lijas una piedra y te quedas con el polvo de la piedra, estás favoreciendo a que otra persona vaya y coja esa piedra y se la lleve. Tendría también que pedir muchos permisos. Tiene un poco más de sentido esa parte. Luego, es que tampoco sé muy bien, o sea, sé lo que quiero decir, pero no sé muy bien cómo representarlo. No sé qué materiales utilizar. Estoy ahora con el óleo, he hecho algo de acuarela, pero no sé qué material tiene más sentido para lo que yo quiero trabajar. No lo sé. Visualmente, pues eso, el óleo es más llamativo, a lo largo de la historia del arte ha sido con lo que se ha trabajado más, el material que la gente entiende y reconoce. Todo el mundo ha ido, aunque sea una pequeña exposición, y sabe cómo es el óleo. Pero no sé, eso sí que estoy ahí que no sé muy bien cómo hacerlo. La ermita San Miguel, que es lo que más he hecho bocetos, no considero que tenga ninguna obra original final. He hecho muchos bocetos, pero me falta información de todo. Sé muy poco sobre todas las cosas. De la ermita San Miguel sé que era una ermita que, bueno, antes la gente, más que vivir en los pueblos, mucha gente vivía en las masadas. Eran masoveros. En las masadas, pues todo lo que no era pueblos eran masadas. Y había ermitas o pequeñas iglesias que daban la misa los domingos para todas estas masadas. Porque la gente vivía en las masadas o sea, era autosuficiente lo de las masadas, que también hay otro proyecto en las masadas del Maestrazgo, que es una comarca de aquí, que hay no sé cuantísimas masadas, que también es un proyecto muy bueno y muy fuerte, y también una chica... bueno, también hay trabajos finales de máster de estas masadas. Pues bueno, había ermitas que daban misa para todas estas masadas, que vivían y tenían el ganado y eran autosuficientes. Y era como las masadas eran pequeños pueblos. O sea, en una masada podía vivir 2 o 3 familias y tenían ahí ganado y sobrevivían ahí y no iban al pueblo para absolutamente nada porque no les hacía falta. En la ermita de San Miguel la crearon unos particulares de una de estas masadas y daban misa a la gente de alrededor. Y en esta ermita, pues lo mismo, cuando se empezaron a abandonar todas las masadas y la gente vino a vivir al pueblo, al Cañí, o a pueblos de alrededor, se abandonó. Y entonces aquí se hacían conciertos de música también, se hacían exposiciones, la gente, bueno, dicen que es un lugar donde hay energías y hay alistamiento ven ovnis y quería un poco, hasta hace poco esta ermita, bueno, el ayuntamiento también propuso destinar algo de dinero, que hicieron como una pequeña estructura para que no se cayese una de las vigas que sujetaba el techo ya inexistente.
Y hacían muchas cosas en esta masada no hace tanto, por hace 10 años o 20. Y quería un poco retomar eso, me hubiese encantado. Había un grupo aquí que se llamaba Las Ranetas, que hacían también proyectos culturales que, bueno, este chico es el que ha fundado, uno que pertenece a una raneta, ha fundado el Museo de Arte Digital aquí en Alcañiz, lo ha hecho todo él. Y este chico pues hacía varias cosas en la Ermita de San Miguel, conciertos, exposiciones y cosas. Y claro, eso me gustaría volver a llevar. Me parece muy potente como lugar expositivo, aunque sea de un día. Y en una pedanía de aquí de Alcañiz, bueno, 2 pedanías, Valmón y Puigmoreno, que son 2 pueblos, pero que pertenecen al Ayuntamiento de Alcañiz, porque el término municipal es Alcañiz, lo que son 2 pueblos más o menos independientes. Hay una chica que se llama Belén que está recuperando como todas estas masadas abandonadas y tiene un proyecto que se llama El Sonido de las Masadas, y lo que hace que la gente vaya de peregrinación, de ruta a estas masadas, que hacen espectáculos de circo, talleres de lectura sobre, bueno, pues el Día de la Mujer, el 8M, también fuimos ahí como un poco pues de andada a una masada, nos la enseñaron, quiere hacer exposiciones en estas masadas y me parece un proyecto increíble. Es que hay mucha gente que hace cosas, lo que pasa que o no, investigas o te lo pierdes. Pero me parece muy chulo, me parece muy potente, y es un proyecto que también tengo en mente. Todo lo que estoy haciendo, si tengo varias obras de un lugar, llevar esas obras a ese lugar y hacer una exposición en ese lugar, para que la gente vaya a verlas y que la gente vea ese lugar. Claro, no sé de qué forma ética hacerlo, no sé cómo hacerlo para no dañar el lugar, para que la gente no venga a dañar ese lugar. No sé muy bien, pero me parece muy, muy chulo el proyecto así. Pues al principio no sabía muy bien cómo trabajar, o sea, con qué colores utilizar. Entonces pensé en hacerlo de colores fríos porque el ser humano ha abandonado estos lugares. Entonces trabajar pues a lo mejor con rosas, azules, los verdes de las plantas también, pero claro, el ser humano ha abandonado estos lugares, pero es el hogar de las plantas, o sea, sigue siendo un hogar, el hogar tú lo reconoces con colores cálidos. Entonces, trabajando un poco con los colores cálidos y en la lista roja de patrimonio, encontré pues que a lo mejor dentro de la gama de los rojos pues se podía trabajar ahí. Y sobre todo, o sea, yo quiero que la gente vaya a estos lugares reales, o sea, que los visite. Si hacía algo realista o hiperrealista o que se asemeje mucho a la realidad, me perdía el sentido porque la gente ya los ve y ya no es necesario que los vaya a visitar. Yo quería que la gente, a lo mejor cuando ves algo tan rojo, tan potente, de colores tan fuertes, tú lo retienes más, luego te vas a casa y sigues pensando en esos colores porque no los entiendes, porque no entiendes por qué lo pinta todo rojo y qué raro. Y entonces te da más, tienes como más ganas de ir a visitar esos lugares y ver los originales y ver que lo que yo pinto no dista tanto de la realidad, pero sí que es diferente a lo real. Yo quiero que la gente visite estos lugares. Aquí hay lugares expositivos no muy grandes, pero hay bares o hay pequeños comercios o aquí en Alcañiz hay una sala de exposiciones pequeñita, y en pueblos de alrededor hay salas de exposiciones pequeñitas. Me gustaría mucho primero llevarlo a estas salas. ¿Qué pasa? Que soy una persona bastante insegura y nunca siento que es suficiente, nunca siento que es bueno, nunca siento que es como para exponer. La gente lleva pidiéndome que exponga, gente cercana lleva pidiéndome que exponga pues años. Yo creo que desde que volví me han propuesto exponer en lugares, ya te digo que no es todo muy informal, nada, pero nunca he sentido que lo que he hecho ha sido suficientemente bueno como para exponer, y creo que la primera exposición habla
demasiado de ti, luego la gente ya te conoce y dice, ah, pues vale, qué bonito. Pero la primera es como me abro un canal y me da pánico, entonces quiero que sea, que la gente, que sea potente, que la gente se sorprenda y entonces yo creo que creo demasiadas expectativas sobre, o sea, que no es tan importante, yo creo que la gente iría, lo visitaría, le gustaría y ya está, pero me meto mucha presión con ese tema y yo creo que lo importante es que la gente lo vea y que la gente de aquí lo vea. Entonces me encantaría pues poder exponer por aquí cerca y en un futuro pues claro, a mí me encantaría reivindicarlo a nivel España por lo menos, o aunque sea no España, pero Aragón, reivindicar todo lo que hago porque creo que tiene pues eso, o sea, toda la obra que hago es reivindicación y política a pequeña escala y según cada uno como lo quiera interpretar, pero para mí todo lo que soy yo, todo lo que soy yo como persona, desde mi orientación hasta todo lo que hago, mi trabajo, todo es reivindicativo, todo. Desde trabajos finales de máster que encuentro de gente de aquí alrededor que ha trabajado sobre las fábricas sobre todo de trabajos finales de máster. Luego la lista roja de patrimonio, mucho. Luego tengo bastantes revistas sobre despoblación, las revistas AGER. Luego hay información en el gobierno de Aragón. Pues es que tampoco no hay una página oficial como tal. Busco mucho en páginas de ayuntamientos. Pues aquí hay un catálogo que se llama Catálogo Bajo Aragón, que también están varios lugares de estos. Bueno, está como toda la arquitectura, escultura y arte en general de la comarca, del Bajo Aragón, sobre todo de ayuntamientos, mucho, pero falta mucha información. O sea, hay muy poquita información sobre muchas cosas. So that was the part of the interview where we focused on her project, and it was super interesting. But I did notice that the more we talked about it, the more interesting stories kept coming up, and I had to cut the video somewhere and focus it on one thing. Otherwise, this wouldn't have had an end. But I do want to show you where she works. I want to show you her studio because that's where this is happening, and this is also a very important part of my friend. And she's gonna introduce you to the place, and she's gonna talk a little about how she got to that point in time. If you've gotten to this point of the interview so far, or the video, I thank you so much because it's a long video, but it's completely worth it, in my opinion. Pues yo volví de Teruel muy triste porque no sabía qué hacer con mi vida. O sea, yo siempre me encantaba soñar con la idea de tener un estudio de pintura en el que pintar y a lo mejor dar alguna clase. Lo que pasa que lo veía como muy lejos de mí, entonces lo descarté y volví a casa porque no sabía muy bien qué hacer. Empecé a trabajar en una panadería y estaba un poco perdida. Luego vino la pandemia también enseguida, o sea, fue ese mismo año. Y antes, prepandemia, unos meses antes de la pandemia, pues yo sabía que aquí en Alcañiz había como 3 lugares donde daban clases de pintura. Y sí que lo tenía en mente y tenía como proyectos hechos de estudios de pintura o de centros de arte y tal. Lo que pasa es que no lo descartaba porque no tenía dinero. Y eso, mientras estaba trabajando en la panadería, pues una mujer que tenía un estudio de pintura con unos 20 alumnos, así, algo menos, se jubilaba y me dijo, mira, tengo este local, si quieres te lo alquilo. No sé si continuarán los 20 alumnos, de 20 alumnos no se puede vivir, es imposible, o sea, no puedes vivir, pero bueno, me dijo, si quieres, y yo la verdad tenía en ese momento 23 años, yo no dije que me lo tendría que pensar, pero que no lo veía viable. Y hablando con mis padres y con mis amigas, me dijeron, pero claro que sí, o sea, estaba viviendo en ese momento en casa de mis padres, tenía unos muy poquitos ahorros, pero tenía unos poquitos ahorros de trabajar en la panadería. Y justo cuando le iba a decir que sí, que me quedaba el estudio y que ya iría tirando,
Vino la pandemia. Pasaron todos esos meses de la pandemia y en agosto me dijo, o te lo quedas o vendo el piso. Porque era un piso. Era un piso increíble, estilo modernista, de 1914. El piso era increíble. Era el sueño de... Yo entré a ese piso y dije, el sueño de mi vida es este piso. Entonces, pues bueno, al final me lo quedé, empecé con la pandemia, fatal, el primer año pues no perdí el dinero que invertí, pero tampoco gané nada, o sea, me quedé limpia. Pero vivía con mis padres, podía permitirme trabajar y todo el dinero que ganaba lo invertía en el mismo trabajo. Luego el segundo año ya empecé a tener más gente. El tercer año todavía más, acabé el tercer año pues con unos 70 alumnos, algo más. Y ahora este es el sexto año y estoy con una media de unos... Ya el año pasado los tuve y este año unos 100, 105 o 100... Sí, la verdad que esto ni en mis mejores sueños. O sea, no me lo hubiese imaginado jamás. Y menos en un pueblo como Alcañiz, que... Bueno, o sea, tengo que decir que la suerte es que solo estamos 2 personas. O sea, hay más demanda que oferta, entonces... es un proyecto que por el momento yo creo que funciona. Bueno, aparte que, joder, o sea, trabajo mucho y me lo curro y no me voy a quitar mérito y creo que lo hago bien, pero soy muy poquita oferta, entonces ahí también puedes ganar. Y bueno, estuve 3 años en el otro estudio, era un local que era precioso, pero no era muy accesible, estaba en una calle donde no pasa gente. Estaba en un primer piso que para niños y para gente muy mayor tenías que subir escaleras, era poco accesible. Entonces, pues bueno, preferí pues cambiar de lugar, de localización, una localización más accesible, un local más comercial. No tiene el encanto que tenía el otro lugar, pero bueno, es accesible, que es lo que busca la gente. Accesible, visible, tengo un escaparate donde puedo poner cuadros, una pequeña galería muy pequeñita. También mi proyecto era también, aparte de tener el estudio donde dar clase, era crear una galería, que eso aún lo tengo en mente, no sé cómo lo haré, pero me encantaría. Y nada, eso, llevo 3 años en este nuevo lugar y muy contenta, la gente muy contenta. Yo muchas veces tengo la sensación de que en algún momento acabará esto. Siempre tengo la sensación de al año que viene seguro que tengo menos trabajo, o la gente se cansa, porque claro, el arte no es, o sea, el pintar no es para todos y hay mucha gente que viene porque le gusta y mucha gente que viene pues un poco para pasar el tiempo, pero bueno, de momento funciona, no quiero gafarlo, quiero seguir confiando en el proyecto y eso, a veces pues estoy cansada, invierto muchas horas en ello, pero bueno, me gustaría pintar un poquito más, pero de momento es mi trabajo principal el dar clase, así que estoy con esto y ya está. At the end of the interview, we did a painting session, and I thought it was very appropriate to continue the theme that she was working on for her project. And I painted this as a way of saying thank you for letting me into her space, into her working space, and sharing the project with me, and then allowing me to share this project on my YouTube channel, which I'm super grateful for. And I really, really invite you to, if you have the possibility to paint or draw or something, do a painting session, a creative session with your friends, and you'll see what a really nice quality time that can be. This was a really long video, so thank you so much if you made it till the end. This won't be the type of videos that I'll be posting regularly because they require a lot more research and a lot more editing than a normal tutorial video or a video where I show you my painting process, but I really enjoy them and I'm looking forward to doing another one of these. So, if you liked it, if you enjoyed it, please remember to subscribe. That would help me a ton. And like and comment and share this video with your friends. And I'll see you next time.